Mi nombre es María Santos. Tengo 40 años y soy maestra de escuela en Cebu City, Filipinas. Pero más que eso, soy una mujer marcada por la pérdida, madre de dos hermosos hijos, Clara, 14 años, y Ben, 10, y una viuda cuyo corazón todavía duele por la muerte de mi esposo, Rico, hace 6 largos años. Hoy hablo no solo con palabras, sino con un alma abierta por el dolor y la gracia. Lo que estoy a punto de compartir no es una historia de simpatía, es el momento en que mi fe murió y renació. Una vez me llamé católico. Supongo que seguí usando el nombre hasta abril de 2025. Pero, sinceramente, mi creencia era algo frágil, como las hojas secas de palma que levantamos el Domingo de Ramos. Hice los movimientos por costumbre, no por amor. La religión era una rutina. Dios era un símbolo, no una presencia. Después del entierro del Papa Francisco, algo en mí se agitó. Lo que siguió fue inimaginable, morí durante 3 minutos. En ese momento, vislumbré lo que solo puedo describir como un infierno, desolado y sin esperanza, y vi al Papa Francisco encadenado. Y entonces, en esa oscuridad, apareció Jesucristo. Me mostró la verdad, no la religión, sino la redención. Debes entender de dónde vengo. En la ciudad de Cebú, el catolicismo no es solo una religión, es el aire que respiramos, el ritmo de la vida diaria. Cada hogar en nuestro barangay cuenta con un santo niño, vestido con delicadas túnicas cosidas a mano con reverencia. Los yepneis pasan velozmente con God bless, Dios bendiga, adornado con colores fuertes como nuestros festivales. La Basílica Menor del Santo Niño brilla cada noche con la luz de las velas y sus campanas atraviesan el crepúsculo como una llamada del cielo. Desde pequeño me enseñaron que ser un buen católico significaba asistir a misa sin falta, rezar el rosario mientras el sol se ocultaba tras los tejados y obedecer al Papa como si Dios mismo hubiera hablado. Pero para mí, todo eso se convirtió en un ritual, casillas marcadas para mantener las apariencias. Me puse la fe como un delantal para la aprobación de mamá y para evitar que las chismosas del barrio movieran la lengua detrás de sus abanicos tejidos. Hoy vivo en Barangay Guadalupe, en un pequeño departamento de concreto con techo de hojalata que canta bajo la lluvia. El aroma del adobo a menudo permanece en la cocina, mezclándose con el aceite de jazmín de Clara y el leve perfume de la cera de las velas que se eleva desde nuestro altar. Allí, el Santo Niño está de pie con su capa roja y flores de plástico descoloridas a sus pies, un tributo cosido por las manos envejecidas de Lola. Clara, siempre inmersa en sus bocetos, se entrega a los dibujos de bailarines sin hula, con el ceño fruncido en silenciosa concentración. Ben, dulce y juguetón, tararea himnos mientras ensambla modelos de yepney, con los dedos manchados de pintura que inevitablemente mancha nuestra alfombra tejida para Banik. Y yo, enseño historia de Filipinas, narrando historias de la Cruz de Magallanes y la conversión de nuestras islas por parte de España, incluso cuando mi propia fe se siente como una sombra de sí misma. Desde el fallecimiento de Rico en 2019, he cargado con un vacío que ninguna novena podría llenar. Su guitarra todavía cuelga de nuestra pared, acumulando polvo, su silencio es más fuerte que las lágrimas que lloré cuando el mundo quedó en silencio por la noche. Amo intensamente a mis hijos, pero a menudo me siento como un fantasma en mi propia casa, presente, pero no completamente vivo. Los domingos asistía a misa en la basílica. Pero parecía más una obligación que una adoración. Los himnos sonaron huecos, el manto dorado del Santo Niño brillaba bajo la luz de las velas, pero mi alma permaneció tranquila. Miré a mi alrededor y vi caras conocidas, Alin Rosa abanicándose suavemente, Mantoni ajustando su varón, y me pregunté si alguien más sentía lo mismo que yo. ¿Alguien más estaba fingiendo? ¿Alguien más estaba vacío? Cada semana me preguntaba, ¿es esta la vida que Dios quiere para mí? ¿Estoy realmente siguiendo a Cristo? Pero la culpa solo provocó demoras. Me decía a mí mismo, la semana que viene cambiaré. La semana que viene lo encontraré. Sin embargo, nada cambió. Mis oraciones se volvieron mecánicas. El Dios en el que creía se sentía cada vez más distante, inalcanzable, como la voz de Rico, desvaneciéndose en el eco del tiempo. El Papa Francisco siempre había parecido amable, un papa para los pobres, que lava los pies y sostiene a los enfermos. Escuché sus homilías, leí sus cartas, vi su rostro radiante en la televisión. Pero poco a poco, la duda se apoderó de mí.
su aceptación de todas las creencias, sus bendiciones sobre las uniones entre personas del mismo sexo y su sugerencia de que el infierno podría estar vacío, todo ello se sintió como suaves terremotos que sacudieron los sólidos cimientos que mi madre me había transmitido. Comencé a escuchar a otros interrogarlo también. El padre Reyes habló cuidadosamente de sus desacuerdos. En el mercado flotaban susurros, el Papa dijo que todas las religiones conducen a Dios, murmuró alguien cerca del puesto de mangos. Pero Jesús dijo que Él es el único camino. En una reunión de Barangay, alguien mencionó la declaración del Papa de 2018 de que el infierno tal vez no exista. Mantoni negó con la cabeza, haciendo referencia a Mateo 25:41 y sus advertencias sobre el fuego eterno. Mamá, canosa y solemne, me sentó con su desgastada Biblia en la mano. María, dijo, debes confiar en la palabra de Dios, no en la de este Papa. Pero ya no sabía en quién confiar. Dios no se sentía más cerca que una estrella en una noche nublada. Durante 6 años había rogado por la curación de Rico. Mis oraciones se habían convertido en súplicas y mis súplicas en silencio. Cuando murió, algo en mí se hizo añicos. Mi fe, que alguna vez fue vibrante, se convirtió en un recipiente lleno de preguntas sin respuesta. Intenté aferrarme a la tradición. Me uní a novenas con los vecinos, encendí velas y murmuré oraciones. Bailé en el festival sin húloga hasta que me llenaron los pies, sosteniendo una vela hacia el cielo mientras los tambores palpitaban en mi pecho. Lo hice todo, no por Dios, sino por mi madre, por mis hijos, por miedo a la vergüenza. En la escuela recité la historia de la llegada del catolicismo. Pero cuando mi alumna Anna preguntó por qué Magallanes nos dio el Santo Niño, mi respuesta fue aburrida y seca, para convertirnos. No encontré su mirada. No pude. Ya no creía en las mismas historias que enseñaba. En casa, me arrodillaba ante el Santo Niño y susurraba en el silencio, Dios, ¿dónde estás? Pero el silencio respondió. Afuera, los yepneis zumbaban y los niños jugaban en las aceras agrietadas. Por dentro estaba a la deriva. El estrés se convirtió en mi chivo expiatorio. Trabajar. El concurso de arte de Clara. La tos persistente de Ben. Pero la verdad era esta, ya no creía con convicción. Y eso me aterrorizó. Escuché más sobre la postura del Papa sobre las uniones civiles, la inclusión y el juicio. Romanos 1 sonó en mis oídos. Los sacerdotes intentaron explicarme, pero yo ya estaba perdido en el ruido de la contradicción y el miedo. ¿Era mi fe solo reglas y rituales que había memorizado? ¿Fue alguna vez algo real? Luego llegó abril. Cebú estaba lleno de calor veraniego y el aire olía a lechón y mangos maduros. Los niños pateaban pelotas en las calles polvorientas. Las radios tocaban himnos. Y el 21 de abril de 2025 murió el Papa Francisco. La ciudad estaba de luto. Las velas inundaron la basílica. Las novenas resonaron por las calles. Vi el funeral en nuestro antiguo televisor, el ataúd de madera del Papa contrastado con la grandeza de la plaza de San Pedro. Fue enterrado en Santa María Maggiore, rompiendo con la tradición. Los fieles lloraron. Pero me quedé impasible, lleno de confusión. Sus enseñanzas, su misericordia, su negativa a hablar del infierno, ¿qué significaba todo eso? Al día siguiente, 27 de abril, caminé hasta una reunión de Barangay. Hacía calor. Mis sandalias golpearon el pavimento. Afuera de una tienda de Sari Sari, la televisión transmitía el funeral del Papa. Los cardenales corearon en latín. Lo miré por un momento y pensé, se ha ido, y todavía no lo entiendo. Oh tú, Dios. Me dolía el pecho. Un latido sordo y persistente. Le eché la culpa al sol. Las dudas. El peso de las preguntas. Entonces, de la nada, un dolor como una espada, agudo y despiadado, golpeó mi corazón. Jadeé cuando el rosario se me escapó de los dedos y las cuentas se esparcieron por el pavimento como oraciones rotas. El ruido de la ciudad se atenuó a mi alrededor. Los gritos atravesaron la bruma, Toulon Silla. Mantoni, con el delantal manchado de salsa de pescado y sudor, gritó, ambulancia, Dalí. Aline Rosa se arrodilló a mi lado, su abanico olvidado mientras se cernía sobre mí, con pánico en sus ojos. En la bruma del pánico y el dolor,
vi pasar por mi mente el cuaderno de bocetos de Clara, el modelo del Yepney de Ben y el viejo rosario de mamá. Con un suspiro desesperado, susurré, Dios, no me apartes de ellos. Entonces el mundo desapareció. Sin luz, sin dolor, solo silencio. Entonces la oscuridad me tragó por completo. Me quedé sin aliento, pero no luché. No había latidos del corazón, ni gravedad. Me sentí descendiendo, cayendo más profundamente en algo mucho más allá de la muerte física, en un lugar donde la esperanza no podía sobrevivir. El aire, si se le podía llamar así, estaba espeso por el hedor a azufre, acre y penetrante, que me quemaba la garganta como si fuera ácido. Olía a pescado en mal estado pudriéndose bajo el calor del sol del mediodía de Cebú. Luego vinieron los gritos. No gritos de la carne, sino algo más profundo, aullidos de pérdida profundos en el alma, de agonía que no tenía fin. No eran de cuerpos torturados. Eran de espíritus destrozados. Y lo supe, esto era el infierno. No el fuego y las horcas de los que había oído hablar en las homilías del Padre Reyes, sino algo mucho peor. Esto era aislamiento del amor mismo, donde la ausencia de Dios era más dolorosa que las llamas. El suelo bajo mis pies era irregular como coral roto y me cortaba las plantas de los pies mientras tropezaba hacia adelante. Las sombras se retorcían y retorcían a mi alrededor, no eran humanas ni demoníacas, sino un gran dolor que tomaba forma. Susurraban mis fracasos con voces que sonaban como las mías, como las de Clara, como las de Rico. Mi pasado se desarrolló ante mí con una claridad penetrante. Me vi ignorando a Clara cuando ella preguntó por qué rezábamos a los santos. Su cuaderno de bocetos cayó olvidado mientras sus ojos se llenaban de dolor. Me vi ignorando la vocecita de Ben mientras susurraba oraciones antes de acostarse y preguntaba, «Mamá, ¿Dios me escucha?» Y me di la vuelta, demasiado entumecida, demasiado perdida para responder. Me vi arrodillado en la iglesia, frío y robótico, usando mi escapulario por apariencia, no por Dios. Cada vela que había encendido, cada rosario que había recitado para estar a la altura del barangay, se reproducía como una actuación. No adoración. Incluso a Alin Rosa, la mujer que ahora está arrodillada junto a mi cuerpo colapsado en la vida real, la había juzgado por saltarse la novena una vez, y mi voz había sido aguda, cortante. Anna, mi alumna, había hecho una pregunta inocente sobre Dios y yo había desestimado su curiosidad con un tono muerto. Evité la guitarra de Rico, no porque me doliera, sino porque me recordaba mis oraciones sin respuesta. Cada pecado era una piedra que se amontonaba sobre mi pecho, aplastándome hasta que no podía moverme. Yo era un fraude, católico solo de nombre, y este lugar, esta desesperación, lo sabía. Las sombras se reunieron a mi alrededor, cantando mi vergüenza, alimentándose de mi culpa. Entonces la oscuridad cambió. Como un velo rasgado, la escena se abrió a una visión, horrorosa y triste. En un trono hecho de ceniza y hueso estaba sentado un hombre envuelto en una túnica blanca, ahora hecha jirones, manchada de hollín y tristeza. Sus hombros cayeron bajo una carga que parecía eterna. Fue el Papa Francisco. Su rostro estaba demacrado, debilitado por el dolor. Profundas líneas de dolor habían atravesado su carne. Su cruz papal, el símbolo de la autoridad de Cristo, estaba derretida, deformada, aferrada en sus manos temblorosas. Su oro goteó como cera y cayó al suelo carbonizado. Sus ojos, esos ojos amables y cansados que había visto tantas veces en la televisión, ahora estaban vacíos, como si hubiera mirado demasiado hacia la eternidad y no hubiera encontrado nada más que arrepentimiento. Me quedé congelada. Mi corazón latía donde ningún corazón debería hacerlo. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, apenas respirando las palabras. Los ecos del sufrimiento a nuestro alrededor rugieron como una tormenta contra las costas de Sabu. Pero el Papa Francisco no respondió. Su silencio gritó más fuerte que las sombras. Luego, visiones estallaron a su alrededor como fuego, su vida se desarrollaba como un drama judicial ante el juicio de Dios. Vi Abu Dhabi en 2019, el Papa firmaba un documento con un imán musulmán en el que afirmaba todas las religiones agradan a Dios. Una cálida sonrisa en sus labios, pero negando las palabras de Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vi Singapur, 2024, el Papa declaraba que las religiones son como idiomas diferentes para Dios, contradiciendo la afirmación exclusiva de Jesús.
Vi el año 2023, sacerdotes bendiciendo a parejas del mismo sexo, agua bendita salpicando las manos entrelazadas, mientras Génesis 2 y 24 se desvanecía como humo. Vi 2016, católicos divorciados recibiendo la comunión, desdibujando las advertencias de Pablo en 1 Corintios 11 y 27. Vi 2018, el Papa defendiendo al obispo Juan Barros, ignorando los gritos de las víctimas de abuso y violando la advertencia de Mateo 18, 6. Se desarrollaron más escenas, la misa en latín restringida en 2021, silenciando la antigua reverencia. Uniones civiles respaldadas en 2020. Un encogimiento de hombros ante la idea del infierno en 2018. ¿Quién soy yo para juzgar?, preguntó en 2013, suavizando la claridad de Romanos 1. Ídolos de la Pachamama ingresan a las iglesias en 2019, confundiendo lo sagrado con lo extraño. Los ateos elogiaron las buenas obras en 2013, ignorando Efesios 2, 8-9. El ambientalismo fue elevado por encima de la Gran Comisión en 2015. La doctrina se doblegó ante la conciencia en 2016. Las mujeres diáconos en 2020, socavando un Timoteo 3. La evangelización fue minimizada en 2023. Cada visión me golpeó como un látigo. Pero no se trataban solo de él. Reflejaban mis propios miedos, miedos susurrados en los puestos del mercado de Cebú, susurrados por Alin Rosa, reprendidos en las homilías del Padre Reyes, repetidos en los salones parroquiales. Fueron moldeados por las advertencias entre lágrimas de mamá, por los versículos a los que ella se aferró, Juan 14, 6, Romanos 1, Mateo 25. Ladrillo a ladrillo, el muro entre el Papa y la verdad de Dios pareció levantarse. Y luego vi mi propio muro, construido de la misma manera. Con cada oración descuidada, cada juicio, cada duda. Miré a los ojos hundidos del Papa y me vi a mí mismo. Y entonces, las sombras se volvieron hacia mí. No eres nada, María, sisearon. Le fallaste a tus hijos. Le fallaste a Dios. Me desplomé. El suelo irregular me atravesó la piel, pero no me importó. Sollocé, no por lo que había visto, sino por en quién me había convertido. Grité, Dios, me equivoqué. Lo siento. Por favor. Los gritos a mi alrededor aumentaron. El azufre se espesó en mi garganta. Sentí que mi pecho se iba a romper por la presión. Y entonces, justo cuando creía que ya no podía salvarme, apareció un resplandor. Suave. Dorado. Cálido. Atravesó la oscuridad como el amanecer sobre las costas de Mactán después de una larga tormenta. El aire cambió. Los gritos se acallaron, como si el mismísimo infierno se detuviera a escuchar. Y entonces lo vi. Un hombre dio un paso adelante, y en su presencia, las sombras retrocedieron. Su rostro era gentil, radiante pero humilde. Sus ojos contenían cada pena que alguna vez había llorado, cada pregunta que alguna vez me había atrevido a hacer. Jesús se arrodilló ante mí. Sus manos, traspasadas por clavos, se extendieron, no para condenar, sino para levantar. María, dijo, y su voz era como el mar contra los muelles de Sabu, constante, tranquilizadora, eterna. No estás desamparado. Ante sus palabras, la oscuridad se derritió. El azufre desapareció. Un aroma parecido al de las gardenias de Lola que florecen después de la lluvia llenaba el aire, dulce, vivo, sagrado. Me desplomé en su abrazo, temblando con sollozos, cada pared dentro de mí rompiéndose. Miré una vez más al Papa Francisco, todavía desplomado, todavía encadenado. Le pregunté, ¿por qué está él aquí, Señor? Los ojos de Jesús reflejaban tristeza, pero no odio. Este es tu miedo, María, dijo. No es mi juicio final. Y luego añadió, gentilmente, Francisco buscó servir, traer amor. Pero algunos caminos lo llevaron por mal camino. Confía en mí, no en el hombre, dijo Jesús, con voz tierna y absoluta, porque solo yo soy la verdad. Levantó la mano y volvieron las visiones de la vida del Papa Francisco. Pero esta vez no vinieron como condenación, sino como testimonio, la historia de un hombre que se esfuerza, y a veces tropieza, en su búsqueda de Dios. Vi al Papa inclinado en Lampedusa, lavando los pies a los prisioneros. El agua salpicó la piedra fría.
Lo vi abrazando a víctimas de abuso, llorando con ellas, sus disculpas crudas y desprevenidas. En Manila, 2015, sonrió ampliamente y abrazó a niños que cantaban bajo el cielo tropical. Pero luego vinieron los errores, cada uno de los cuales se alejaba silenciosamente del diseño de Dios. Había dicho, todas las religiones llegan a Dios. Pero Jesús, de pie a mi lado, susurró de nuevo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Vi al Papa en Singapur, 2024, sonriendo entre líderes interreligiosos. La mirada de Jesús se mantuvo firme. Él bendijo las uniones que desafiaron mi diseño, dijo. Pero yo creé el matrimonio como hombre y mujer. Génesis 2 y 24, las imágenes siguieron llegando, bendiciones para personas del mismo sexo en 2023, comentarios sobre uniones civiles en 2020, católicos divorciados recibiendo la comunión en 2016. Y luego la voz de Jesús, firme pero dolorosa, recordó, quien come indignamente es culpable. 1 Corintios 11 y 27. Vi al Papa defendiendo a hombres que habían dañado a niños. Rostros de víctimas, ojos hundidos, me rompieron el corazón. Él no pudo proteger a mis pequeños, Jesús dijo. Mateo 18, 6, vi la entrevista de 2018, donde el Papa cuestionó la realidad del infierno. Parte al fuego eterno, me recordó Jesús nuevamente. Mateo 25, 41. Caí de rodillas. Las lágrimas fluían libremente mientras mi voz se quebraba al confesar. Señor, sollocé, yo seguí los rituales, no tú. Recé para impresionar a mamá, no por amor. Regañé a Clara, ignoré a Ben, juzgué a Alin Rosa, dejé a Anna confundida. Te culpé por la muerte de Rico. Estaba perdida. Jesús se arrodilló a mi lado y me levantó la cara con una mano tan cálida y firme como el toque de Rico el día de nuestra boda. Tu corazón está abierto ahora, María, dijo. Arrepiéntete y te perdono. Luego me mostró momentos que había olvidado hacía mucho tiempo, abrazar a Ben después de su pesadilla, ayudar a Anna con su tarea, compartir lechón con Alin Rosa durante una fiesta de barangay. Esto me agradó, dijo. Vive para mí, no para los ojos de los demás. Su luz me envolvió como la calidez de la procesión Sinulog, tambores sonando, el santo niño en alto. Me sentí limpio. Perdonado. Renacido. Volverás. Jesús preguntó. Llevarás mi verdad a Cebú, al mundo. En ese instante vi los dibujos de Clara, el yepne y de Ben, el viejo rosario de mamá. Asentí entre lágrimas. Sí, Señor. El aroma de las gardenias se hizo más fuerte. La luz a nuestro alrededor se hizo más brillante. Jesús tomó mi mano, firme y segura, y me condujo desde la oscuridad del infierno a un jardín que florecía con orquídeas tan vibrantes como la plaza de Cebú durante Sinulog. Sus pétalos se mecían con una suave brisa. Un arroyo cristalino brillaba bajo un cielo que brillaba como la luz de una vela durante una novena. Nos sentamos sobre la suave hierba. Jesús me miró, amor en sus ojos, pero también verdad. María, dijo, mi camino es el amor. Pero el amor incluye la verdad. Muchas voces dicen hablar por mí. Pero mi palabra es eterna. Abrió una Biblia radiante. Las palabras brillaron como la luz del sol sobre el mar. Pon a prueba todas las cosas contra mi verdad, dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Pensé en las enseñanzas del Papa. La voz de Jesús regresó, firme y clara, dijo, todas las religiones conducen a Dios. Pero solo un camino conduce al Padre, el mío. Más visiones en juego, Abu Dhabi, 2019, la firma de un documento religioso conjunto. Singapur, 2024, intercambio de sonrisas entre sistemas de creencias. Bendiciones para personas del mismo sexo bajo los arcos de la Iglesia en 2023. El ablandamiento de los sacramentos en 2020. Pero mi apóstol advirtió, dijo Jesús, quien come indignamente es culpable. 1 Corintios 11 y 27. Católicos divorciados en el altar. Los gritos de las víctimas en 2018. La voz de Jesús se volvió lúgubre. Él no pudo proteger a mis pequeños. Mateo 18, 6, más escenas,
el Papa dudando del infierno, dejando de lado el pecado. Pero el pecado es pecado, Jesús dijo, Romanos 1. ¿Quién soy yo para juzgar?, había preguntado el Papa en 2013. Jesús respondió, pero mi cruz reconcilia a todos. Colosenses 1:20. Habló de ateos salvados por los hechos. Pero la salvación es por gracia. Efesios 2, 8-9, del ambientalismo por encima del evangelismo, pero yo ordené, haced discípulos. Mateo 28, 19. La misa en latín restringida. La elevación de la conciencia sobre la doctrina. Pero soy el mismo para siempre. Hebreos 13, 8. Jesús me miró de nuevo, gentil pero honesto. Tú también te desviaste, María. Vivir para la aprobación de los demás. Me mostró mi vida, encendiendo velas para mostrar, juzgando en susurros, pero también amando, enseñando y guiando. Vive desde tu corazón, dijo. Mi voz tembló. ¿Qué pasa con Rico? Una sonrisa radiante se dibujó en su rostro. Él está conmigo, María, descansando en mi paz. Lloré de nuevo, pero esta vez de alegría. Mi pena se alivió. Sentí una misión floreciendo en mi pecho. Estábamos junto al arroyo, cuya superficie brillaba como fuegos artificiales sin húlog en el cielo de Cebú. María, dijo Jesús, con su voz poderosa como sermones de avivamiento que resonaban en las capillas de los barangay, lleva mi mensaje al mundo. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos está cerca. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ama, pero nunca comprometas la verdad. Perdona, pero nombra el pecado. Regresa a mi evangelio, no a las tradiciones humanas. Mi misericordia es vasta, pero el tiempo es corto. Elígeme. Lleva a otros a mi cruz. Sus palabras ardieron dentro de mí, encendiendo un fuego sagrado. Levantó la mano y vi a Cebú, gente rezando rosarios en capillas de barangay, con la voz entumecida por la costumbre. Familias bailando en Sinulog, la alegría parpadeando como fuegos artificiales. Sacerdotes predicando, algunos con la verdad, otros indecisos. Busco sus corazones, dijo. Con los labios me honran, pero su corazón está lejos. Me mostró un mundo dividido, gente persiguiendo riquezas, perdida en dioses falsos, iglesias en confusión. Incluso los líderes tropiezan. Pero su voz se mantuvo firme, mi palabra permanece para siempre. Sé mi voz, María. Temblé, abrumada. Señor, solo soy un maestro, susurré. Pero su mano estaba sobre mi hombro, marcada, firme, inquebrantable. Ustedes son suficientes, dijo, porque yo estoy con ustedes siempre. Mateo 28, 20. ¿Irás? Preguntó de nuevo. Y en ese momento vi los bocetos de Clara. El taxi colectivo de Ben. El rosario de mamá. La guitarra de Rico. Los ojos curiosos de Anna. Sí, señor, susurré. Me mostró dos caminos. En uno, me quedé en silencio, Clara y Ben se quedaron a la deriva. En el otro, hablé su verdad y Cebú despertó en avivamiento. Elige la vida, dijo. Deuteronomio 30, 19. El arroyo brillaba. La corona del santo niño brillaba. Sus últimas palabras llegaron a mi corazón como una promesa, diles que los amo, María. Diles que soy el camino. El jardín se disolvió en la luz. Me desperté en una cama de hospital en el Cebú Doctors Hospital. La habitación olía a antiséptico y a aceite de coco. Las máquinas emitieron un suave pitido. Clara se acurrucó a mi lado, cuaderno de bocetos en mano, con las mejillas surcadas de lágrimas. Ben estaba sentado con las piernas cruzadas, su modelo de taxi colectivo en su regazo y sosteniendo mi mano. Mamá estaba junto a la ventana, rezando, su rosario tintineaba, su voz era suave. Ave María Purísima. Era el 27 de abril de 2025, un día después del entierro del Papa Francisco. El médico se ajustó las gafas y me dijo que mi corazón se había detenido durante 3 minutos. Eres un milagro, dijo. Pero ya lo sabía, Jesús me había llamado para que volviera. La recuperación no fue fácil. Las pesadillas me perseguían. Me desperté jadeando,
con el azufre del infierno en mi mente, los ojos hundidos del Papa grabados a fuego en mi memoria. Pero me aferré a las palabras de Jesús. Estoy contigo. Leo la Biblia de mamá todos los días. Subrayé Juan 14, 6 hasta que la tinta corrió a través de la página. Una noche, compartí mi visión con mamá. Su rosario se detuvo a medio clic. Jesús es la verdad, Anak. Síguelo. Su fe reavivó la mía. Regresé a la basílica. No para rituales, sino para orar, adorar. Me arrodillé ante el Santo Niño. Sus ojos parecían mirar más allá de la tradición, apuntando a Cristo. La luz de las velas calentó mi alma como el toque de Jesús. En un grupo de oración barangay, me levanté con la voz temblorosa. Arrepiéntanse, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6, Alin Rosa lloró. Mantoni frunció el ceño, pero escuchó. Les enseñé a mis hijos la palabra. Leemos el Evangelio a la luz de las velas. Clara preguntó, ¿está papá con Jesús? Sonreí. Sí. ¿Está en casa? Ben oró, gracias, Jesús. Nuestra casa se convirtió en un santuario. Fui voluntaria en un refugio, alimentando a madres y niños. Les dije, Jesús os ve y os llama. Una madre lloró en mis brazos. ¿Puede él perdonarme? La abracé y le susurré, porque tanto amó Dios al mundo, Juan 3 y 16. Desafié el ritualismo en el mercado. Ora desde tu corazón, le insté. Algunos se burlaron, otros escucharon. En una fiesta, bajo cuerdas de banderitas y olor a lechón, subí al escenario y lo compartí todo. Vi el infierno. Pero Jesús me salvó. Él es el camino. Elígelo. Y mientras hablaba, la multitud se quedó en silencio. Se alzaron las velas. Alin Rosa me abrazó y me susurró, veo a Jesús en ti.